Y que hay momentos que los cielos se te van a abrir. Y si le ponen atención a lo que se te perdió, entonces los cielos se te van a cerrar. Cuando el cielo se te abra, no le quite la vista. Porque eso fue lo que pasó con Elías y Eliseo. Que Elías le dijo a Eliseo: si me ves. Eliseo no le quitó la vista. Entonces cuando tú le quitas la vista a lo divino se te va. Porque cuando tú le pones atención a lo divino, entonces las cosas materiales te ponen atención a ti. Ezequiel perdió su casa. Ezequiel perdió su lugar de habitar. Ezequiel perdió su familia. Ezequiel se quedó sin nada. Ezequiel lo perdió todo, pero se encontró con la revelación divina. Yo vine a decirle a alguien que no importa lo que tú perdiste. Que no, ¡hey, santo! Que no importa lo que tú perdiste. No importa lo que perdiste. Te vas a encontrar con la revelación. Agua sea. Te vas a encontrar con la revelación divina. Vine a decirte que tu principio no determina tu final. Quiero que usted me acompañe al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Y luego pasaremos al capítulo 2. Y leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: aconteció en el año 30 del mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se me abrieron y vi visión de Dios. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró en mí el Espíritu y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Voy a ministrar bajo un tema, y quiero ministrar con el tema por causa del llamado. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, hermano? Por causa del llamado. Y es que cuando hablamos de llamado, hablamos de una persona que fue convocada, seleccionada, gloria al Señor, para una asignación específica, para hacer algo. Y cuando Dios llama a una persona, cuando Dios selecciona a una persona para un llamado específico, Dios nunca le revela a su plenitud a esa persona las implicaciones que puede traer el llamado. Porque de que Dios está seguro es que si Dios te revela las consecuencias o lo que implica ese llamado, es posible que tú no quieras aceptar la responsabilidad del llamado. Y es por eso que muchos profetas te profetizan y te ponen tu mano y te ponen la mano y te dicen que tú vas a ir a la nación y que serás bendecido y que serás prosperado, pero no te dicen las implicaciones y el sacrificio que traen consigo esas bendiciones. Y mientras Dios te llama y tú comienzas a ver los procesos y comienzas a ver las dificultades y comienzas a ver los golpes, la crítica, los achaques que traen consigo ese llamado, Dios está viendo que mientras tú estás viendo esas críticas, esos golpes y esos achaques, Dios está viendo que Él está formando una persona, que Dios está formando un carácter en un hombre y una mujer de Dios. Dios está viendo que Él está formando una persona que va a enfrentar todo tipo de situaciones. Porque los ojos carnales tienen límite. Pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para con vosotros. Pero ¿cómo fue llamado el profeta Ezequiel? Y es que el profeta Ezequiel fue uno de los profetas que durante el exilio de Babilonia fue llevado en cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén, el reino del sur, dígase Judá, en el 597 a.C. Pero mientras Ezequiel está en medio de ese cautiverio, mientras Ezequiel, como él dice, está en medio de los ancianos, me imagino que Ezequiel estaba pensando en que su vida no tenía sentido, en que estaba pasando por un momento caótico, en que quizá la depresión en un momento lo visitó. Y Ezequiel estaba quizá confundido. Ezequiel estaba en medio del cautiverio. Ezequiel lo sacaron de un lugar de confort para llevarlo a un lugar de esclavitud. Y así mucha gente y muchos de los que estamos aquí hemos pasado por exilio. El exilio nos ha llevado a un estado de cautiverio donde
donde hemos sido esclavos del alcohol, donde hemos sido esclavos de la depresión, donde hemos sido esclavos de los vicios, donde hemos sido esclavos de muchas cosas ilícitas, y queriendo salir de ahí nos hemos sentido confundidos, nos hemos sentido como si los cielos se nos cerraron, nos hemos sentido de tal punto que hemos querido muchas veces contender con nuestra vida, nos hemos sentido solos en medio de la multitud, no hemos sentido como se sentía el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel se sentía de una manera desgarrada. El profeta Ezequiel perdió todo por causa del llamado. El profeta Ezequiel estaba allí en medio de los ancianos, en medio de su esclavitud. Allí estaba el profeta Ezequiel. Y muchas veces nosotros nos encontramos en la posición de Ezequiel, confundidos, creyendo que el cielo se nos cerró, creyendo que ya Dios no está en medio nuestro, creyendo que porque padre y madre nos dejaron, ya nuestra vida no significa nada. Y muchas veces creemos que el propósito se nos acabó. Muchas veces creemos que lo que Dios destinó para nuestra vida se desvaneció. Aleluya. Espíritu de Dios, gracias. Pero algo que me llama la atención, y es que el profeta Ezequiel dice que estando yo en medio de los ancianos, en medio de los cautiverios, dice que los cielos se me abrieron. Dice que los cielos se abrieron y comenzó a ver visiones. Y lo que vengo a decirte en esta noche, que aunque Dios permita que tú estés pasando por procesos, aunque Dios permita que tú estés pasando por dificultades, aunque Dios permita que tú sientas que la vida se está desvaneciendo, eso no va a permitir que los cielos no se te abran. A Ezequiel se le abrieron los cielos en medio de su proceso. A Ezequiel se le abrieron los cielos en medio de su cautiverio. A Ezequiel se le abrieron los cielos en medio de su angustia. A Ezequiel se le abrieron los cielos en medio de que el mundo se le estaba yendo encima. Y yo vine a decirle a alguien esta noche que no sé cuál es el proceso por el cual tú estás atravesando. No sé cuál es la dificultad. No sé quién te votó. No sé si perdiste el trabajo. No sé si perdiste el vehículo o el apartamento, pero vine a decirte que los cielos se te van a abrir. Yo vine a decirte que los cielos se te van a abrir. Y es que hay momentos que Dios va a permitir que la enfermedad toque tu puerta. Dios va a permitir que la crisis toque tu puerta. Hay momentos que Dios va a permitir que tú toques fondo. Aleluya. ¿Para qué? Para que tengas un encuentro con Él. Para que tengas una revelación con Él. Hay momentos que no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Hay momentos que no entendemos lo que está pasando en nuestra familia o en nuestra casa. Y es que Dios está permitiendo que haya turbulencia. Dios está permitiendo que sacudan tu barca. Dios está permitiendo alabanza. Dios está permitiendo que aún en medio de la tormenta tu barca sea sacudida, que aún en medio de la tormenta tu barca sea inundada, aún en medio de la tormenta llegue la duda, te visite la depresión. Y hay momentos, aleluya, y es que hay momentos que Dios va a permitir, como le permitió a Job, como le permitió a Satanás que tocara a Job, que Satanás zarandeó a Job y le quitó todo. Y hay momentos que Dios va a permitir eso en tu vida, que tú toques fondo. Aleluya. Hay momentos que tú te veas que tú vas a tener que dejar de depender del hombre, porque vas a entender que el hombre no es tu solución. Cuando los médicos dicen que ya ellos no pueden, cuando el hombre dice que ya no puede, cuando el hombre dice que para ti no hay salida, que para ti no hay solución, ahí entra Dios. Ahí entra Dios y te pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra? ¿Dónde estaban tus padres? Aleluya. Gloria al Señor. Y la vida de Ezequiel parecía como que desde su niñez la vida de Ezequiel apuntaba hacia una vida, quizá una vida que no era muy favorable, una vida caótica. La vida de Ezequiel no apuntaba a nada bueno, pero Dios se le reveló aún en medio de su dificultad. Dios se le reveló a Ezequiel en medio de situación. Vine a decirte que tu principio no determina tu final. No, tú no estás aquí todavía. Vine a decirte que tu principio no determina tu final. Porque aunque tu principio sea pequeño,
Vine a decirle a alguien, aunque tu principio sea pequeño, aunque no tengas nada, aunque te veas sin nada, aunque te, aleluya, alabanza, aunque te veas sola, aunque te veas, Dios mío, tu principio no va a determinar tu final. En una ocasión yo me vi como Ezequiel, gloria al Señor, y le preguntaba a Dios: ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con este hombre que tú supuestamente llamaste? Y Dios me dijo a mí: solamente predícame, que yo me encargo de lo tuyo. Aleluya. Solamente da la palabra, que yo me encargo de lo tuyo. Y hay gente que Dios se está provocando porque hay algo que tiene que ser rabacaya. Hay algo que tienen que dar por gracia. Y lo que Dios te está provocando en tu vida para que tú acciones, es para que tú acciones, es para que no te quedes guardado con el talento que Él te dio, es para que no sepultes. Ufemsa Mausahaya. Ezequiel perdió su casa, Ezequiel perdió su lugar de hábitat, Ezequiel perdió su familia, Ezequiel se quedó sin nada, Ezequiel lo perdió todo, pero se encontró con la revelación divina. Y yo vine a decirle a alguien que no importa lo que tú perdiste, que no, santo, que no importa lo que tú perdiste, no importa lo que perdiste, te vas a encontrar con la revelación. Agua sea, te vas a encontrar con la revelación divina. ¿Sabe algo? El profeta Saúl se le perdió un asna y él no sabía el propósito por el cual el asna se le había perdido, Luigi. Y cuando salió a buscar el asna, dice que se encontró con lo profético. Y luego que se encontró con lo profético, entonces el asna apareció, Vanessa. Es que hay cosas que la vas a perder, y cuando te encuentres con la revelación, tú no la vas a encontrar, ella te encontrará. Emma, ella te va a encontrar a ti. Hay cosas que se te van a perder durante el camino, hay cosas que se te van a perder durante el proceso, pero tú no tendrás que salir a buscarla, porque mientras él estaba ahí con el profeta, dice que el asna se apareció a una cuadra y él no la se la buscó, sino que él la vio. Porque cuando tú le pones atención a lo divino, entonces las cosas materiales te ponen atención a ti. Ausenta. Cuando tú le pones atención a lo que Dios tiene para ti, entonces las cosas materiales, dice la Biblia, que vendrán por añadidura. Es que hay cosas que no tendremos que salir a buscarlas. ¿Sabe lo que tenía Isaac cuando le estaban cerrando los pozos? No era que los pozos estaban llenos de agua, era que Isaac era el portador de la bendición. Y cada vez que él llegaba a un pozo seco, el pozo se llenaba. No era que los pozos estaban llenos, porque se dice que en los tiempos de Abraham los pozos se habían cerrado. Por tal razón estaban secos. Pero cuando Isaac caminaba, Dios mío, mientras Isaac caminaba, el agua caminaba con Isaac. Cuando Isaac llegaba a un pozo, el agua subía del pozo. Dios mío. No te preocupes por la dificultad que tú estás atravesando. No te preocupes por el proceso por el cual estás atravesando. Preocúpate por encontrarte con la revelación divina. Preocúpate por poner atención a que el cielo se te abra. En medio de mi cautiverio, dice Ezequiel, los cielos se me abrieron y vi visión y comencé a ver unos seres extraños. Wow, Dios mío. No solamente se le abrieron, sino que comenzó a ver. Su visión le cambió, su lenguaje le cambió. Ufemsa. Todo lo que era Ezequiel le fue cambiado, porque los cielos se le abrieron. Y es que hay momentos que los cielos se te van a abrir, y si le ponen atención a lo que se te perdió, entonces los cielos se te van a cerrar. Cuando el cielo se te abra, no le quite la vista, porque eso fue lo que pasó con Elías y Eliseo. Que Elías le dijo a Eliseo: si me ves. Eliseo no le quitó la vista. Entonces cuando tú le quitas la vista a lo divino se te va. Dice que Ezequiel estaba allí sentado junto al río Quebar,
Y vino palabra de Jehová. Le digo a Ezequiel: ponte de pie porque hablaré contigo. Wow. Y dice que cuando entró el Espíritu en él, lo afirmó sobre sus pies. Dios mío. Es que cuando Dios habla contigo, lo primero que entra en ti es un espíritu de entendimiento. Cuando Dios va a hablar contigo, cuando Dios te va a dar una asignación, lo primero que entra en ti es un espíritu de entendimiento, es un espíritu de revelación. Porque con quien tú vas a hablar, tú no puedes hablar de carne a espíritu. Tienes que hablar de espíritu a espíritu. La Biblia dice que el que se une a él, un espíritu es. A Ezequiel se le arrebató todo lo que tenía. Pero Ezequiel tenía un destino. Ezequiel tenía un propósito. Lo que tú pierdes no va a detener tu destino. Lo que tú pierdes no va a detener el propósito por el cual Dios te seleccionó. Lo que tú pierdes no va a detener el llamado que Dios tiene sobre ti. Porque es que Él te lo va a multiplicar. Job lo perdió todo, pero se le dio duplicado de lo que él tenía. Porque Job le puso atención. Ezequiel lo perdió todo. Su esposa, la luz de sus ojos, lo perdió Ezequiel. ¿Por qué? Porque Ezequiel tenía una palabra sobre él. Ezequiel tenía una asignación. Ezequiel tenía que corregir a un pueblo rebelde, un pueblo que se había rebelado contra Dios. Hablando de esto, voy a testificar algo. Cuando el Señor me llamó a las prédicas, que yo estaba en amores con mi esposa, días antes de cumplir 3 años de noviazgo con ella, el Señor comenzó a hablar mi vida. Y me estaba confrontando con que yo estaba poniendo más atención a la relación que al llamado. Y el Señor comenzó a tratar conmigo y a hablar a mi vida. Me hablaba a mí y me hablaba a través de profetas. Ella está ahí está mi suegra. Y yo estaba evadiendo la voz de Dios. Yo lo que estaba enamorado, ella también. Estaba evadiendo la voz de Dios. Y Dios diciéndome: suelta eso, aguántate ahí, que vas muy rápido. Y quiero hacer algo grande contigo. Tengo propósito contigo, pero yo estaba evadiendo eso. Hasta un día, a la misma fecha, 16 de agosto, día feriado, el Señor me confrontó 2 veces el mismo día. 2 veces. Primero fue en una llamada. Dice el Señor esto y esto y esto. Y cuando voy de camino, que piso a la casa de mi hermana, con lo primero que me espera mi hermana es con lo mismo. Me dice el Señor que hasta hoy que hagas algo, porque Él tiene que hacer algo contigo, pero tu relación con esa muchacha te está deteniendo lo que el Señor quiere hacer contigo. ¿Y sabe qué pasó? Yo fui donde ella y le dije, pero esa mujer no entraba en eso. Mi suegra lo entendió de una vez, pero ella, ay papá, yo decía, pero ¿y cómo le digo a esta mujer que nos tenemos que separar por un tiempo? Donde cuando nosotros hablamos de separación por un tiempo, se está hablando de que hay una rotura que no va a haber más nada, o que hay otra cosa por el medio. ¿Cómo le digo a esta mujer que tenemos que hacer una separación por un tiempo por causa del ministerio? Cuando yo le dije esto, esta mujer me bloqueó hasta por donde yo no tenía página. Esa mujer se trancó. Esa mujer, mire, yo creo que yo no existía en el momento para esa mujer. Pero Dios más adelante, cuando entendí mi rol, cuando le puse atención a mi llamado, cuando ella le puso atención a su ministerio, entonces Dios volvió a restaurar. ¿Por qué? Porque esa era la mujer que después de una mudanza de iglesia, que yo estaba en mi casa casi secándome, esa fue la mujer que me levantó. Esa mujer se paró en pie de guerra y me dijo: tú aquí no te vas a secar. Tú aquí no te vas a secar. ¿Sabe por qué? No hay una cosa más peligrosa que una mujer cuando hace alianza con el enemigo. Cuando una mujer hace alianza con la serpiente, no hay una mujer más peligrosa que eso. Pero cuando una mujer hace alianza con el Espíritu Santo, cuando una mujer hace alianza con Dios, nadie puede detenerla. Una mujer aliada con Dios es una mujer indetenible.
Las mujeres, yo no sé si los hombres estarán de acuerdo conmigo, pero las mujeres tienen un nivel de búsqueda más que nosotros los hombres. Porque las mujeres tienen un nivel de insistencia que hasta que no ven el milagro en su propósito, nosotros muchas veces abandonamos, nosotros los hombres, y hasta dejamos de orar y tiramos la toalla. Pero las mujeres no. Cuando una mujer comienza a clamar por un hijo o por un esposo, pueden llegar vientos, pueden llegar mareas, pueden sacudirla como la sacudan. Cuando esa mujer dijo voy para allá, mire, cuando esa sierva dijo voy para allá, cuando ese espíritu agarra a esa sierva y la pone en pie, Ezequiel perdió a su mujer, la mujer de sus ojos. ¿Y sabe qué fue lo más grande? Que Dios le dijo, no la llores. Dios le cortó los sentimientos a Ezequiel. Dios le dijo, no la llores. ¿Sabe qué más le dijo? Le dijo Dios, no te vistas de luto. ¿Y sabe por qué hay gente que no están, Luigi, fluyendo en su ministerio? Porque están llorando lo que perdieron. ¿Sabe por qué no están desarrollando su ministerio? ¿Sabe por qué, Luigi? Porque aunque no le estén llorando, están vestidos de luto. Y todavía están llorando a Saúl. Sabiendo ellos que hay un David que viene de camino, están llorando a Saúl. Sabiendo ellos que el propósito con David es más grande que el de Saúl, todavía están llorando a Saúl. Todavía están llorando una relación pasada. Todavía están llorando, aleluya. Todavía están llorando lo que se les perdió. Están llorando lo que Dios les quitó. Uno de los requisitos que Dios hace cuando te llama es que Dios comienza a separarte. Y Dios comienza a quitar de personas de al lado. Dios comienza a quitarte todo lo que no te suma. Dios comienza a quitar de todos los obstáculos que van a impedir que el llamado y la palabra que te dio se cumplan en ti. Y de repente tú comienzas a sentirte solo y comienzas a sentirte sola y estás creyendo como que te están traicionando o te están dejando o que tú hiciste algo malo y se están apartando de ti. No, es que Dios se está limpiando. Dios está limpiando el camino donde vas a transitar. Dios está quitando los escombros. Aleluya. Dios está quitando los escombros donde Él quiere que tú camines. Dios quiere que tú te pares de la... Gente que están sentados debajo de la mata del enebro como Elías todavía. Gente que Dios le está diciendo, párate, que el largo camino te resta. Párate, que lo que te quité de tu lado es porque tú tienes una misión, una asignación. Y gente que no están entendiendo el propósito y muchas veces quieren brillar, pero no tienen con qué brillar. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación divina. Yo vine a decirte, vine a hablar del proceso que tú estás atravesando, las lágrimas que tú has derramado. Yo vine a decirte en esta noche que si le pones atención al cielo, si le pones atención a lo divino, si le pones atención al llamado que Dios te está haciendo, si le quitas la mirada a lo que se te perdió, si le quitas la mirada, gloria al Señor, aquello que perdiste, aquello que Dios te separó, si se la quitas desde hoy, vas a entender que la gloria postrera será mayor que la primera. Vas a entender, gloria al Señor, vas a entender que el proceso es momentáneo. Por causa del llamado a José lo entraron en la cisterna. Por causa del llamado a José lo vendieron a sus hermanos. Por causa del llamado a José fue a parar a Egipto, gloria al Señor. Por causa del llamado a José su padre lo tenía por muerto. Por causa del llamado, no sé cómo te tienen a ti, pero por causa del llamado posiblemente que en tu casa nadie quiera saber de ti. Posiblemente que haya odio sobre tu familia. Mire, cuando Dios te llama, cuando Dios te selecciona, cuando Dios te escoge, todas las cosas, así mismo como Dios hace el llamado hacia ti, así mismo muchas veces Satanás se levanta en contra de ti. Satanás se levanta en contra de lo que Dios dijo de ti, pero Satanás no puede detener el propósito por el cual Dios te seleccionó y te llamó. Satanás podrás
zarandearte, pero nunca podrá matar el propósito que hay en ti. Aunque otros se desviaron, aunque otros corrieron a la palabra, aunque otros dijeron que no, aunque otros no aceptaron el llamado, hay una palabra sobre ti. Hay una palabra en tu vientre que dice como Jeremías, que aunque quisiera soltarlo todo, aunque quería tirar la toalla, aunque quería, alabanza, aunque quería ya no seguir predicando, había un fuego, dice Jeremías. Había algo de Sherrabacaya, había algo dentro de mí, dice Jeremías. Tú fuiste más fuerte que yo, tú me seduciste. Jeremías dijo, tú me seduciste, tú fuiste más fuerte que yo. Había como un fuego dentro de mí. Alabanza. Y hay gente que aunque han querido soltar la toalla, aunque han querido tirarlo todo, aunque han querido correr, alabanza, Sherrabacaya. ¡Ey, santo! Gente que han querido soltar a su familia y salir corriendo. Gente que han querido soltar su casa y salir corriendo. Gente que han querido soltar su matrimonio y salir corriendo. Pero hay una palabra sobre ello. Senda, hay una palabra que le dice, tú tienes una misión, tú tienes una asignación, tú tienes un propósito por el cual tú no puedes correr. Gente que están como estaba Ezequiel en la orilla del río Quebar. La orilla representa dos vertientes. En las orillas los peces no son gordos. En las orillas se acumula mucha basura. En las orillas, gloria al Señor, no hay nada bueno. Pero también las orillas representan el borde de la muerte. Las orillas también representan el borde de tu matrimonio. Allí estaba Ezequiel cuando Dios le habló, en la orilla, al borde de una depresión. Como están muchos matrimonios hoy en día, peleando porque están al borde del divorcio. Gloria al Señor. Muchas familias, muchos hijos, muchos padres que han querido correr porque sus hijos están desobedientes, están, gloria al Señor, para siempre, están atormentando la casa y están al borde de salir corriendo, gloria al Señor. Pero allí se le abrió el cielo a Ezequiel. Allí en medio de esa orilla, en medio donde había basura acumulada, en medio de ese proceso, de ese cautiverio, que estaba Ezequiel, que se sentía solo, en medio de ese camino, allí estaba Ezequiel, y allí se le abrieron los cielos. Allí se le abrieron los cielos a Ezequiel. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Espíritu de Dios, gracias. Aleluya. Los pronósticos de la vida de Ezequiel apuntaban a que Ezequiel no tenía un destino profético. Los pronósticos de la vida de Ezequiel apuntaban de que Ezequiel, quizá Dios no podía hacer algo con él. Todo estaba en contra de Ezequiel. Estaba allí Ezequiel siendo cautivo. Estaba allí Ezequiel donde lo había perdido todo. Estaba allí Ezequiel donde quizás se sentía solo y desahuciado, como mucha gente hoy en día que se sienten solos, desahuciados, en un estado de Ezequiel, en un estado de depresión, en un estado donde quizás su familia lo ha abandonado, en un estado donde quizás la sociedad no quiere saber de ti. Allí estaba Ezequiel, en ese mismo estado en el cual tú te encuentras hoy en día. Pero Ezequiel estaba allí, y la Biblia dice que en medio de su proceso se le abrieron los cielos a Ezequiel, y Ezequiel comenzó a ver visiones y unos seres que él no había visto. Aleluya. Y yo vine a decirle a alguien en esta noche que el proceso que tú estás atravesando, la depresión que está tocando tu puerta, lo que quiere derribar tu matrimonio, no va a impedir, no va a detener, alabanza, no va a detener que los cielos sean abiertos a tu favor.
Porque Dios destinó una palabra para ti. Dios destinó una palabra para tu ministerio. Romano dice que a lo que Él llamó, a esto los predestinó. Aleluya. Y quizás tú estás en un estado que quizás tú piensas que nadie te quiere, que la sociedad no te quiere, que tu familia te abandonó, que nadie quiere saber de ti. Quizás te han dicho que tú no sirves para nada. Quizás te ha dicho que tú no te vas a levantar, que tu matrimonio no sirve. Quizás te ha dicho que tú no sirves, que no vales para nada. Pero vine a decirte que en la mano de Dios, que cuando tú estés en la mano de Dios, dice la Biblia que la mano de Dios vino sobre Ezequiel. Agenda. Dice la Biblia que la mano de Dios vino sobre Ezequiel. Y en esta noche vine a declarar que la mano de Dios va a caer sobre ti. Levanta tu mano ahí, por favor. Que la mano de Dios va a caer sobre ti en este día.